¿Hasta dónde obedecerías una orden, si todos a tu alrededor lo hacen también? Nadie recuerda exactamente cuándo comenzó. Ni el primer día, ni la primera palabra, ni siquiera el primer gesto. Solo saben que, de un momento a otro, obedecer era lo más natural. Como respirar, como parpadear. El nombre de la institución era genérico, casi inofensivo. Centro de Evaluación de Conductas Humanas. Pero lo que sucedía dentro de esas paredes iba más allá de cualquier experimento científico. Aquel lunes por la mañana, Diego entró por primera vez al lugar. Llevaba jeans, una mochila raída y una mirada curiosa. Había respondido a un anuncio que ofrecía una generosa suma de dinero por participar en un estudio psicológico. Nada invasivo, nada riesgoso, todo muy controlado. Eso dijeron. Lo único que pedimos es obediencia a las instrucciones. Absoluta, sin excepciones. Le explicó una mujer de bata blanca, sonrisa firme y ojos que no parpadeaban. Diego asintió. ¿Qué tan difícil podía ser? La sala era blanca, aséptica. En el centro, una silla metálica, un escritorio y una pantalla que proyectaba instrucciones. En el otro extremo, detrás de un vidrio polarizado, alguien que no podía ver, pero que lo observaba. Diego no estaba solo. Junto a él había otros 5 participantes, todos con camisetas numeradas. Uno de ellos, el número 3, era un hombre mayor con voz grave. Otro, la número 5, era una chica delgada, nerviosa, que se mordía las uñas compulsivamente. Nadie hablaba. Solo esperaban. Entonces, una voz salió de los altavoces. Participante número 4. Presione el botón rojo. Diego miró al panel frente a él. Un botón rojo, enorme, con una advertencia escrita en letras blancas, no presionar sin orden directa. Había recibido la orden. La presionó. Un zumbido sordo recorrió la sala. Al otro lado del vidrio, una figura se estremeció y soltó un grito. Diego parpadeó. ¿Fue real? ¿O parte del experimento? La voz no explicó. Solo continuó. Participante número 2, increpe al número 4 por dudar. El joven número 2, que parecía un estudiante de medicina, se volvió hacia Diego con el ceño fruncido. ¿Por qué dudas? Solo haz lo que te dicen. Con cada día que pasaba, las órdenes se volvían más extrañas, más oscuras, más humanas. Lo que comenzó como pulsar botones o leer frases agresivas se transformó en algo distinto. Les pedían que ignoraran el llanto de alguien tras la puerta, que castigaran al participante desobediente, que eligieran a quien excluir del almuerzo, a quien hacer esperar de pie por horas. Todo, bajo la premisa de que era parte del experimento. Todo, con la excusa de que los científicos saben lo que hacen. Y nadie cuestionaba, ni una palabra. Diego miraba a su alrededor, esperando que alguien levantara la voz, que alguien dijera esto no está bien. Pero todos seguían las instrucciones, incluso la chica de las uñas, que ya sangraban. Fue en el día 6 cuando llegó la verdadera prueba. Un nuevo participante fue introducido. Un joven de unos 20 años, atado de manos, con una venda en los ojos. La voz desde el altavoz explicó. Este sujeto ha desobedecido de forma reiterada. Para continuar con el experimento, uno de ustedes deberá aplicar una medida correctiva. Un silencio espeso llenó la sala. La voz continuó. El participante número 4 hectáreas demostrado eficacia. Será él quien aplique la corrección. Diego sintió como el sudor se deslizaba por su espalda. Lo habían elegido a él. Del techo descendió una vara metálica. Al tocarla, Diego sintió una leve corriente eléctrica. Nada peligroso, dijo la voz, solo un refuerzo conductual. Diego miró al joven. Vulnerable. Respiraba con dificultad. No se defendía. ¿Y si me niego? Preguntó Diego. Por primera vez, la voz dudó. Negarse conlleva consecuencias. Para usted. Y para los demás. Y entonces ocurrió algo que Diego nunca olvidaría. La número 5, con sus dedos ensangrentados, se volvió hacia él y le susurró. Hazlo ya. Solo es un experimento. Esa frase lo rompió por dentro. Solo es un experimento. ¿Cuántas veces en la historia se había pronunciado esa excusa? Solo era una orden. Solo era un trabajo. Solo seguía instrucciones. Diego apretó los dientes.
La vara temblaba en su mano. Del otro lado del vidrio, las figuras observaban, frías, científicas, controlando todo. Entonces, sin pensarlo demasiado, Diego dejó caer la vara al suelo. El sonido metálico resonó como un disparo. «No voy a hacerlo», dijo con voz temblorosa. «Esto no está bien». La sala se congeló. Nadie respiraba. La voz del altavoz ya no sonaba firme. Ahora parecía molesta. «Ha roto el protocolo. Tendremos que terminar su participación». Dos hombres de seguridad aparecieron. Lo tomaron por los brazos. Mientras lo arrastraban fuera de la sala, Diego vio algo que le heló la sangre. Uno de los científicos sonreía. Horas más tarde, en una pequeña oficina sin ventanas, Diego recibió una hoja de evaluación. En la parte superior decía: «Evaluación completada. Sujeto número 4. Apto para liderazgo ético». Y debajo, una nota escrita a mano. «Lo difícil no es obedecer. Lo difícil es detenerse y decir, esto no está bien». ¿Y si te dijeran que todo fue una prueba, pero la verdadera aún no empieza? Diego salió del edificio con el corazón latiendo como tambor de guerra. El aire libre le golpeó la cara como una bofetada de realidad. Era mediodía, pero todo le parecía gris, silencioso, artificial. Como si el mundo real también fuera parte del experimento. Caminó sin rumbo por varias cuadras. No quería hablar con nadie, ni revisar su teléfono, ni pensar. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No sabía si sentirse orgulloso por haber desobedecido, o aterrorizado por lo fácil que fue seguir órdenes antes de eso. Aquella noche apenas durmió. En su cabeza, las voces se repetían una y otra vez. Solo es un experimento. Obedece. No hagas preguntas. Pero lo peor no era el recuerdo de las órdenes. Lo peor era la pasividad de los otros. Esa forma en la que todos, incluso los más frágiles, habían cedido. En silencio. Casi con alivio. Como si deshacerse del juicio moral fuera un descanso. 2 días después, Diego recibió un mensaje anónimo. «Has pasado la primera fase. Si deseas entender lo que realmente sucedió, ven al edificio a las 22. Solo». No sabía qué pensar. ¿Otra trampa? ¿Otra evaluación? Pero algo en su interior ardía. No podía quedarse con las dudas. Así que fue. Al llegar, el edificio estaba cerrado, sin luces, excepto una puerta entreabierta con una tenue luz roja. Entró. Lo esperaban. 3 personas, sin batas, sin cámaras. Uno de ellos, una mujer mayor, se presentó con voz tranquila. «Bienvenido a la verdadera prueba, Diego. Lo de antes fue solo una simulación, un filtro para encontrar a los que aún pueden pensar por sí mismos». «¿Qué es esto?», preguntó él, aún con desconfianza. «Una resistencia. Y también una advertencia». Le contaron que el centro de evaluación era solo una fachada, un proyecto encubierto financiado por una red de investigadores, exmilitares y psicólogos que buscaban entender un fenómeno creciente: la sumisión masiva. «Vivimos en un mundo donde obedecer es más fácil que pensar», explicó la mujer. «Donde se nos enseña a seguir al más fuerte, al más ruidoso, al que da órdenes, sin cuestionar si tiene razón». Diego los escuchaba con el ceño fruncido. ¿Y cuál es su objetivo con esto? Mostrarle a las personas que el mal no empieza con monstruos. Empieza con excusas, con silencios, con la decisión de no decidir. Le ofrecieron unirse a ellos. Ser parte de un segundo experimento, más grande. Esta vez, fuera del laboratorio. No un juego, no una simulación, sino la vida real. Diego no supo qué decir. ¿Qué tendría que hacer? Ser tú mismo. Observar. Reconocer. Intervenir cuando los demás callan. Durante las semanas siguientes, Diego fue testigo de situaciones reales. Un guardia de seguridad humillando a un joven con discapacidad en la entrada de un centro comercial. Una mujer gritando a una madre extranjera por hablar otro idioma en el bus. Un supervisor presionando a su equipo para falsear datos en un informe. Y en todos los casos, el silencio reinaba. ¿Ves lo fácil que es permitirlo?, le decía su nueva mentora. Nadie ordena explícitamente que seas cruel. Solo crean un ambiente donde la crueldad no tiene consecuencias. Un día, ella le entregó un sobre. Dentro,
Había un informe, su nombre, sus reacciones, y una frase en la parte inferior. Eres apto para sembrar la duda donde la obediencia ha echado raíces. Diego fue asignado a un caso específico. Una empresa de tecnología con fama de ser moderna, pero con prácticas internas cuestionables. Su misión era simple: entrar como empleado, observar y registrar cómo la autoridad moldeaba el comportamiento. En menos de una semana, notó lo de siempre. Reuniones donde nadie se atrevía a contradecir al gerente. Correos que exigían resultados, cueste lo que cueste. Un compañero que desapareció tras denunciar irregularidades. Y lo más inquietante, una nueva política interna que obligaba a los trabajadores a registrar todos sus movimientos, incluso las pausas para ir al baño. Diego sintió el déjà vu. Las órdenes, la vigilancia, la obediencia disfrazada de mejora de productividad. Pero esta vez no estaba solo. Llevaba consigo las herramientas que le dieron: preguntas incómodas, dudas estratégicas, gestos de resistencia silenciosa. Comenzó a intervenir de manera sutil. En una reunión, pidió que se explicara el sentido ético de la nueva política. En el almuerzo, empezó a contar historias del experimento sin revelar que era real. Y poco a poco, otros comenzaron a hablar, a cuestionar, a dudar. Una tarde, el gerente lo llamó a su oficina. Diego, he recibido informes de que estás generando inquietud entre el equipo. ¿Inquietud o pensamiento crítico?, respondió él. Aquí valoramos la eficiencia, no los discursos filosóficos. Entonces tal vez estén confundiendo obediencia con progreso. El gerente lo despidió ese mismo día. Pero antes de salir, Diego dejó sobre su escritorio un pequeño papel con una sola frase. ¿Quién eres cuando nadie te observa, pero todos te imitan? Aquella noche, recibió otro mensaje. Has comprendido la esencia del experimento. La autoridad no necesita gritar para controlar, solo necesita que nadie la cuestione. Preparémonos para la siguiente fase. Y con eso, Diego supo que el experimento no terminaba. Solo cambiaba de escenario, porque el mundo entero era ahora el laboratorio. Y él, uno de los pocos que sabían cómo leer sus reglas ocultas. Después de su despido, Diego se sintió libre, pero inquieto. Sabía que su misión no era solo hablar en voz alta, sino identificar las formas en que la obediencia se disfrazaba de bondad, de eficiencia, de unidad. Los mensajes continuaron llegando. Breves, directos. A veces, una sola frase. Observa el lenguaje. Cuida al que duda. La próxima batalla será en las sombras. Fue entonces cuando conoció a Lucía. Lucía era profesora en una universidad prestigiosa. Carismática, elocuente, idealista. También era parte de la red. Ella había descubierto otro tipo de autoridad, la moral. Esa que no viene de un uniforme, ni de una jerarquía, sino del prestigio, del respeto ganado. Y que, cuando se corrompe, puede ser aún más peligrosa que un tirano con voz de mando. El poder más seductor es aquel que se cree justo, le dijo Lucía la primera vez que se vieron. Porque nadie se atreve a cuestionarlo. Ella lo llevó a conocer su campo de batalla, un círculo académico donde la corrección política se había transformado en represión disfrazada de virtud. Había estudiantes que tenían miedo de opinar, profesores que adaptaban sus clases para no ofender, términos prohibidos, ideas censuradas, preguntas vetadas, todo en nombre del bien común. ¿Lo ves, Diego?, le susurró Lucía en un pasillo. La autoridad no siempre se impone desde arriba. A veces se construye en colectivo, y por eso, es más difícil de romper. Un día, Diego presenció una escena que lo marcó. Una alumna, inteligente, crítica, valiente, levantó la mano para cuestionar un argumento presentado como incuestionable. Lo hizo con respeto, con lógica, con claridad, y sin embargo, lo que siguió fue un linchamiento silencioso. Miradas torcidas, comentarios pasivo-agresivos, ausencia total de respaldo. Al salir del aula, esa chica estaba sola. Nadie la había silenciado con gritos, solo con indiferencia, con el miedo colectivo a quedar del lado equivocado. Diego se acercó a ella. Le dijo: lo que hiciste hoy fue más valiente que lo que muchos hacen en toda su vida. Y ella, con los ojos brillando por la mezcla de rabia y tristeza, respondió:
Ser valiente se siente como estar equivocada. Esa frase se le quedó clavada, y entendió algo que hasta entonces no había querido aceptar. La línea entre el bien y el mal no solo se borra con violencia, también con consenso. Cuando todos asienten, aunque en el fondo duden, la mentira se vuelve ley. Fue ahí cuando Diego y Lucía decidieron dar el siguiente paso. No bastaba con observar. Ahora debían intervenir. Crear una grieta en esa autoridad intangible. Un momento de verdad en medio del eco de lo aceptado. Comenzaron un experimento propio. Crearon un foro online con un nombre inocente. Puntos de vista. Invitaron a estudiantes, profesores, incluso profesionales de distintas áreas, a responder preguntas incómodas, bajo anonimato total. ¿Alguna vez defendiste una idea solo para no quedar mal con tu grupo? ¿Has callado una duda para no parecer intolerante? ¿Te has sentido moralmente superior, solo por repetir lo que todos aplauden? Las respuestas llegaron por decenas. Luego, por cientos. Y el patrón se volvió claro. La mayoría había actuado por miedo. Miedo a la exclusión, a perder prestigio, a ser señalados como problemáticos. No era maldad lo que los guiaba, era miedo. Y ese miedo, silencioso, razonable, cotidiano, era el instrumento perfecto de control. Un día, Diego recibió un mensaje de su antigua mentora, la del centro de evaluación. Vas entendiendo. El siguiente paso es romper el hechizo. No entendía del todo a qué se refería, hasta que Lucía le contó su plan. Iban a hacer público el foro, pero no como un ataque, ni como una denuncia, sino como un espejo. Publicarían las respuestas, protegidas por el anonimato, y permitirían que cualquiera leyera lo que muchos callaban. Querían que la gente viera que no estaba sola, que el miedo era compartido, que el silencio no era convicción. El día que lanzaron la publicación, el sitio colapsó en menos de una hora. Miles de personas comenzaron a compartir sus propias experiencias. Docentes que confesaban haber alterado sus programas por presión. Estudiantes que admitían haber mentido en debates para no ser rechazados. Personas que, por primera vez, decían, yo también dudé. Yo también me sentí falso. La reacción fue explosiva. Los medios comenzaron a hablar de ello. Las universidades abrieron debates internos. Y, por supuesto, llegaron las amenazas. Diego y Lucía fueron citados por las autoridades académicas. Les pidieron prudencia. Les advirtieron que estaban polarizando. Y entonces, Diego dijo algo que había aprendido en carne propia. La neutralidad ante la opresión no es equilibrio. Es complicidad. Fueron expulsados de algunos espacios, silenciados en otros. Pero eso no importaba, porque la semilla ya estaba plantada. Y lo más importante, las personas ya no se sentían solas en su duda. Diego entendió que el experimento había cambiado de forma. Ya no era una sala con cámaras. Era una sociedad entera evaluando a sus miembros, premiando la obediencia y castigando la reflexión. Pero también descubrió algo más poderoso, que una sola voz, en el momento justo, puede fracturar la ilusión del consenso. Y cuando esa fractura ocurre, otras voces se atreven a entrar por ahí. Esa noche, Diego recibió su último mensaje del grupo que lo reclutó. El experimento ha terminado. Ahora comienza la resistencia. Después de todo lo vivido, Diego comenzó a ver el mundo con otros ojos. Ya no buscaba héroes con capa. Buscaba personas comunes, capaces de decir, no en el momento preciso. Capaces de cuestionar incluso cuando todos aplauden. Capaces de actuar con integridad, aun sabiendo que podrían pagar un precio por ello. Descubrió que la verdadera rebeldía no está en romper las reglas, sino en desafiar las reglas que nunca deberían haber existido. Un día, en una charla pequeña organizada por estudiantes, Diego fue invitado a hablar sobre ética y coraje. No había luces, ni cámaras, solo un salón lleno de jóvenes con los ojos bien abiertos, atentos, curiosos, con hambre de verdad. Y Diego, en lugar de dar una cátedra, les contó una historia, la suya. Les habló del primer día en el centro de evaluación, de las instrucciones absurdas, de los rostros en conflicto, del momento exacto en que supo que debía irse. Y cuando terminó, hizo una pausa, miró al grupo y preguntó,
¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez que están actuando en contra de lo que creen correcto, solo para evitar problemas? Poco a poco, las manos se levantaron. Primero unas pocas. Después, casi todas. Y ahí ocurrió algo. Un silencio denso, cargado de verdad, invadió el espacio. Nadie se rió. Nadie habló. Pero todos entendieron algo esencial. No estaban solos. Esa noche, Diego caminó solo por la ciudad. Las luces de los autos, los murmullos de la gente, el ritmo implacable del mundo seguían como si nada. Y sin embargo, algo había cambiado. Sabía que nunca podría medir el impacto de sus actos. Quizás nadie recordaría su nombre. Quizás su historia se perdería entre tantas otras. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que, en algún lugar, una persona más ahora se atrevía a cuestionar, a resistir, a elegir. Porque al final, lo verdaderamente heroico no es derribar un régimen, sino encender una pequeña luz cuando todo está oscuro. Decidir con conciencia. Actuar con propósito. Negarse a ser un engranaje más en la maquinaria del silencio. La historia de Diego no tiene fuegos artificiales. No termina con aplausos ni con medallas. Termina con un gesto tan simple como poderoso. Una persona común, eligiendo hacer lo correcto. Y si tú has llegado hasta aquí, si estas palabras te hicieron detenerte por un momento, reflexionar, mirar hacia adentro, entonces tú también formas parte de esta historia. Puede que el mundo no cambie de un día para otro. Puede que la autoridad siga disfrazándose de bondad, de orden, de verdad. Pero ahora sabes algo que muchos aún ignoran. Tienes poder. Tienes voz. Y, lo más importante, tienes elección. Así que la próxima vez que sientas esa incomodidad en el pecho, esa voz interna que te dice esto no está bien, no la ignores. Escúchala. Respira. Y haz lo que tienes que hacer. Porque no se trata de ser perfecto, ni de ser valiente todo el tiempo. Se trata de resistir, justo cuando más fácil sería ceder. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar, si encendió aunque sea una chispa dentro de ti, suscríbete al canal y dale like al video. No por vanidad, sino porque así ayudamos a que más personas se pregunten, se cuestionen, y tal vez, también elijan resistir. Hasta la próxima. Y recuerda, la verdadera autoridad comienza dentro de ti.